Hola, muy buenas, bienvenidos a Canal Emite, bienvenidos a En Forma, este segundo programa en donde vamos a intentar pues averiguar por parte de los expertos cuáles son las mejores maneras de volver al entrenamiento en esta desescalada. Estamos con el entrenador Alejandro Ruiz, director de Altafit Tres Cantos y CEO de iJob Fitness. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Y en la parte de fisioterapia estamos con David Vizcaíno de Fisioterapia y Clínicas Vizcaíno. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, chicos, ya hablamos en el primer programa un poco de la importancia que era pues trabajar la fuerza, después de estar tanto tiempo parado, volver con los entrenamientos muy progresivos. Hoy vamos a entrar un poco más en materia de cuáles son los ejercicios importantes que se pueden hacer durante este confinamiento, porque además también, pues bueno, todavía no sabemos en qué tipo de condiciones vamos a poder volver a los gimnasios, en muchas también incluso en la calle tenemos que respetar la distancia de seguridad, o sea, tenemos a ese COVID-19 también marcándonos las normas de nuestros propios entrenamientos. Entonces, Alejandro, me gustaría preguntarte cuáles son los ejercicios y los entrenamientos que podemos realizar durante el COVID-19. Claro, la semana pasada estábamos diciendo, David, el tema de entrenar la fuerza, que te acordarás que es algo que comentábamos con mucha intensidad, porque es verdad que es lo más importante. Al final, en lo que nos tenemos que fijar muy profundamente es en los músculos grandes del cuerpo, ¿vale? Digamos que hay grandes grupos musculares y son los que más tienen que trabajar, sobre todo como protagonistas, es como llamamos nosotros a la incidencia de la contracción muscular, que sea el músculo protagonista de la acción, del movimiento que hacemos. Entonces, centrándonos en esto, podemos hablar de grandes grupos como la parte del pectoral, o la parte del dorsal y la parte de la pierna, lo que sería el tren inferior más o menos incompleto, porque sí que es verdad que la pierna, aunque no se trabaje bien en todos los ejercicios y por igual, es verdad que, por ejemplo, una sentadilla sería un buen ejercicio para trabajar lo que es el tren inferior, ¿vale? Con esto no nos tenemos que olvidar de los pequeños, que es como llamamos a musculatura un poco menos importante porque actúa un poquito más como estabilizadora en algunos casos, en algunos movimientos y también como ayudantes, para hablarlo así coloquialmente, de esos músculos grandes. Entonces, las rutinas tienen que estar compuestas siempre por estos ejercicios, por ejercicios que sean de tracción, que es el caso del dorsal, si hablamos del tren superior, o sea, todo lo que sea acercar las cargas hacia el cuerpo, traerlas hacia nosotros, de empuje, que sería todo lo que tiene que ver con el pectoral, si hablamos del tren superior también, y ya te digo, por poner un ejemplo claro, una sentadilla podría ser un buen ejercicio. Aquí, David, si quieres, por la parte de fisioterapia tendríamos que un poco incidir en esa ejecución un poquito, un poco controlada, porque muchos de los ejercicios pueden darnos lugar a lesiones. Y luego, en casa, ¿qué problema hemos tenido o estamos teniendo? Es el tema de las cargas, David, porque claro, hay ejercicios que hay que trabajarlos con cargas. Hay grandes problemas para trabajar el pectoral si solo podemos hacer flexiones de pecho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí, David, si quieres meter algo del tema fisioterapia. No, yo incidiría siempre en tener precaución con la postura. Siempre que podamos hacer los ejercicios frente a un espejo o con alguien que nos pueda ir corrigiendo, sería lo ideal. Y las cargas, pues igual, si no tenemos una mancuerna que la agarre sería perfecto y tenemos que coger una garrafa de agua de 5 litros, pues tener cuidado con la forma en que la cogemos. Y sobre todo, que lo hemos hablado tú y yo muchas veces, en no hacer caso de cualquier vídeo o cualquier cosa que veamos por ahí. No, importante, sí, eso es importante, David, porque llega un momento que ya yo entiendo que el público no sabe dónde dirigirse muchas veces, ¿no? Pero hay que estar pendiente sobre todo de las líneas que un poco podemos confiar. Y si no, preguntar, porque claro, falsos entrenadores hay muchísimos, falsos fisios hay otros tantos, y es importante que sepamos que las rutinas tienen que estar muy controladas y que ese trabajo de la fuerza es posible desde casa. Y luego cuando podamos abrir los gimnasios, que si quieres te cuento un poco también para que todo el mundo lo sepa cuál es el tema de la apertura de gimnasios, que puede ser algo bueno que hablar, pues poderlo entrenarlo allí también, obviamente. Antes de pasar a esto que estamos hablando, de cuándo se van a abrir los gimnasios, sí me gustaría pues, preguntaros un poco esos falsos entrenadores, digamos que también pues, promueven un poco esos falsos mitos. ¿Cuáles son los falsos mitos que habéis podido ver durante este confinamiento y sobre todo que no hay que repetir para que nuestro cuerpo se recupere? Bueno, yo por ejemplo me he encontrado con falsos mitos como puede ser el que tengas que mover X cargas, es decir, X peso, para que todo el mundo lo entienda, es X peso
si no, no entrenas. Eso es mentira. O sea, lo que hay que entender es que durante un confinamiento en el que no sales de casa, salvo aquellas personas que tienen un gimnasio en su propia casa, no pueden continuar con las cargas. No tienen posibilidad ni de espacio ni de material. Por lo tanto, no estás dejando de entrenar. En lo que tenemos que incidir es que sigue entrenando. No es cuestión de parar porque no puedo hacer lo que hacía antes. Eso es un mito que utilizamos muchísimo y es que ahora voy a perder. Además ahí David seguramente le sale la carcajada porque cuántas veces hemos escuchado en nuestra vida el que voy a perder músculo, ¿no? Se me va a ir el músculo. Es como, sí, obviamente lo que es la propia tonificación muscular disminuye un poco teniendo en cuenta que no le damos el mismo estímulo que antes el confinamiento. Pero ese falso mito, David, me apetece que todo el mundo lo entienda. Y es que hay que adaptarse a cualquier circunstancia y tampoco volverse loco. O sea, entrenando 3 días a la semana estando en casa, suficiente. A mí, yo tengo dos que no me cansaré de decirlo, incluso cuando veo a la gente por la calle, que también te lo comentaba, Alex, gente que veo en agosto corriendo con sudadera para sudar más porque creen que así adelgazan más. Lo único que hace el sudor es un mecanismo de termorregulación del cuerpo. Y lo que consigues con una sudadera en agosto es deshidratarte y que te dé una pájara y te quedes ahí. Entonces, no es necesario ponerte una sudadera porque sudar no te va a hacer adelgazar. Lo que tienes que hacer es hidratarte bien, entrenar durante más tiempo a menos intensidad o entrenamientos de series para movilizar más grasas. Y la otra es hablando de grasas, la gente que te dice que se mata abdominales para perder la grasa abdominal. La grasa no se pierde trabajando una zona localizada, se pierde de manera global. Sí, podríamos hablar también, sí. David, perdona, podríamos hablar también, por ejemplo, de las fajas reductoras. Es como ponte una faja en la zona abdominal, que ahí es donde vas a perder la grasa. Pues ahí está hablando David de claramente lo que haces es perder la grasa corporal en la medida que además depende de cada cuerpo. Tenemos que pensar que la morfología corporal cambia en función de la persona. Entonces, entrenar es muy difícil, chicos. Es complicado, o sea, hay que estudiar. Entonces, ya que sabemos que hay que estudiar, no puede llegarte a alguien, David, y decirte, oye, soy amigo tuyo, haz lo que yo, porque además, haz lo que yo es otro mito también. A mí me va bien. A ti. Cada cuerpo es un mundo. Pasa lo mismo con las dietas. A mí me ha ido bien esta dieta y todo el mundo hace una dieta que a lo mejor está preparada específicamente para esa persona. Sí, que además de esto de la nutrición podemos hablar largo y tendido porque como bien sabe todo el mundo que nos escucha y que nos ve, vamos a tener la incorporación de un nutricionista en el programa y tenemos que entender también que, oye, por ejemplo, quitarnos los carbohidratos así porque sí, el cuerpo necesita gasolina y la gasolina es esa. Esto es como un coche, si no le echamos, no vamos a la gasolinera a echarle gasolina, no anda, no enciende el coche. Pues esto es lo mismo, es igual. Al hilo de estos falsos mitos, perdonad que os pregunte otra vez sobre esto, tenemos una pregunta de un chico que se llama Sandro, que tiene 25 años y que, bueno, lleva tiempo entrenando en su casa, es una persona que suele ir al gimnasio y nos hace esta pregunta. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi duda era con respecto al trabajo en pectorales. Durante el confinamiento he estado haciendo flexiones y demás para mantener un poco la forma, pero es cierto que cosas que hacía en el gimnasio como el press de banca pues no lo he estado haciendo. Entonces, a la hora de volver a los gimnasios y hacer este ejercicio, ¿debería volver a utilizar el peso que estaba levantando o mejor ir escalonadamente poquito a poco? Muchísimas gracias. Bueno, pues esa pregunta sobre cómo tendría que entrenar, si tendría cuando volver al gimnasio, si tendría que ponerse el mismo peso que se ponía en press de banca o tendría que empezar de cero, un poco la recomendación de cada uno. ¿Qué tendría que hacer Sandro? Hombre, rotundamente no, David, rotundamente, no hay duda. O sea, aquí no hay valoraciones. No es empezar de cero tampoco. Cuidado con esto. Probablemente lo que necesite su cuerpo es volver a adaptarse al entrenamiento. No es empezar como si no hubiera entrenado en su vida, pero tampoco es estar al nivel que estaba antes. Además, nos pilló el confinamiento con un carácter un poco de la gente que está intentando coger algo de volumen muscular, ya estaba empezando en esa fase donde necesitas cargas bastante elevadas. Aquí volvemos a lo de antes. No podemos empezar haciendo repeticiones máximas o incluso submáximas al nivel que teníamos antes. Hay que ir poco a poco, de menos a más, esforzándonos bastante, porque es verdad que necesitamos que el músculo diga, ostras, he vuelto a empezar, esto estamos aquí, pero obviamente con la misma carga anterior. Vizcaíno, por tu parte de fisioterapia.
Bueno, bueno, como también tengo la titulación de CAFID, ahí estoy de acuerdo con Alex y siempre recomiendo calcular la RM, sea en el momento que sea. Es la repetición máxima que puedes hacer una vez. Si llevas un mes sin entrenar, vuelves a calcular esa RM y a partir de esa RM vuelves a entrenar. Seguramente haya bajado porque habrás perdido algo de fuerza muscular. Pues chicos, supongo que Sandra agradecerá esta respuesta. Justo habéis estado comentando una cosa que a mí me parece bastante curiosa, que es lo del tema, pues, de lo de llevar una sudadera para perder grasa, lo del tema de la grasa abdominal, hacer muchísimos abdominales. Digamos que la zona abdominal es una zona del cuerpo bastante compleja y sobre todo que depende mucho también incluso hasta de la constitución del propio cuerpo. Entonces, esa pregunta de oro de cómo puedo entrenar mi abdominal, cómo puedo tener ese six-pack de operación bikini, ¿realmente eso tiene una respuesta o al final es algo que va a influir dentro de la propia constitución? Vizcaíno, dale. Yo creo que influyen las dos cosas que has dicho, la genética y luego la forma de trabajar. Hay gente como Pola, que va a venir luego, que está fino, que está muy fino y no coge casi peso, y con poquito trabajo que haga y se cuide, enseguida se le marca. Hay gente que le cuesta más y tiene que cuidar más la alimentación, tiene que trabajar más, pero no tan a nivel local, sino a nivel global, la fuerza. Claro, el core al final, David, es algo que lo englobamos en el abdominal, no es el abdominal, es todo el tronco. O sea, el propio pectoral incide directamente en la posición del core. El core nosotros denominamos core aquella un poco funcionalidad en la que la estabilidad corporal, la posición del cuerpo y todo esto está conectado. Al final es conectar eso. Y muchas veces, y por eso ahora yo creo que Vizcaíno tiene preparado un ejercicio muy bueno de core que nos va a explicar, es que muchas veces es más con musculatura un poco más profunda que lo que entendemos por el propio abdominal o el lumbar, y eso es con ejercicios específicos. Perfecto, pues Vizcaíno, si nos puedes explicar pues, qué ejercicios podríamos tener para trabajar ese core. Vale, te voy a explicar un poquito por encima lo que es el core, ¿vale? O por lo menos en fisioterapia el core es una palabra inglesa que significa núcleo, se considera el centro de gravedad de este cuerpo, ¿vale? A partir del core iniciamos las cadenas cinéticas funcionales del cuerpo. O sea, a través del core es donde realizamos los movimientos de brazos, de piernas y demás, ¿vale? El core está formado por la parte de arriba por el músculo diafragma, por abajo por el suelo pélvico, la parte anterior, el transverso, que iría por detrás de los abdominales y por detrás por la musculatura paravertebral, sobre todo los multífidos. Bueno, habría más músculos que lo engloban, pero estos 4 serían los genéricos, ¿vale? Si no trabajamos bien esta musculatura, podemos tener problemas lumbares, podemos tener más predisposición a sufrir hernias y protusiones. Es muy importante la musculatura del suelo pélvico en mujeres en preparto y en posparto para evitar prolapsos, incontinencias, problemas neuronales que pueden derivarse del parto y se trabaja muchísimo en hipopresivos y pilates, pero también para chicos. Luego Pola nos dirá que él ha trabajado mucho pilates y ejercicios, hay muchos, ¿vale? Pero el principal es la plancha, ¿vale? Tumbados en plancha en el suelo, apoyando los codos, y hay progresiones para cada persona y el nivel de fuerza que tenga de core. El principal músculo es el transverso del abdomen. Es un músculo que actúa de faja abdominal, ¿vale? Y al activarle provocamos una extensión de los discos y esto libera el espacio intervertebral. ¿Qué pasa si no ponemos una faja, como decía antes Alex? Pues el cuerpo es vago por naturaleza. Si tú le pones una faja, el transverso no trabaja. Y cuando te quites esa faja después de 15 días, pues esa musculatura va a estar sin tono muscular y te van a venir problemas de espalda. Entonces, trabajo de plancha, boca abajo, boca arriba, planchas laterales y todo en progresión y adecuado a cada persona. Pues gracias Vizcaíno por esta observación. Vamos a pasar ya al último bloque. Ya vamos sacando de estos programas varias ideas. Sacamos que era muy importante volver a entrenar la fuerza para que los músculos se fueran redactando, que hay que entrenar de forma progresiva, pero eso no implica tener que empezar de cero, sino volver a empezar con cargas menores, la importancia del core. Y ahora, para algo que también siempre nos han dicho, cada vez que nos hemos apuntado en el deporte, cada vez que empezamos a entrenar, 2 aspectos, que son el calentamiento
y la vuelta a la calma. Después de estar tantos meses parados, que tenemos muchas ganas de salir, de hacer deporte y digamos que hacemos deporte de una manera muy explosiva, ¿qué debemos hacer con estas dos fases que al final son prácticamente las más importantes de un entrenamiento? David. Sí, siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de deporte hay que dividirlo en 3 partes. Calentamiento, como has dicho, parte principal, que es lo que consiste el entrenamiento, y la vuelta a la calma. Esto es como un coche. A nosotros funcionamos igual que un coche. Tú no arrancas un coche y lo pones a 120 por hora, porque se puede fastidiar. Pues nosotros igual. Tenemos que empezar con movimientos dinámicos, preparando las articulaciones, preparando la musculatura y preparando el corazón. Luego hacer el entrenamiento y después ya estiramientos de forma más relajada y una forma más prolongada, unos 20-40 segundos por cada músculo que estiremos. Alejandro. Sí, es exactamente eso. Al final, la activación previa que tenemos que hacer antes de la parte principal es importantísima, como has dicho tú al principio, y generalmente lo que tenemos que evitar es que sean estiramientos. ¿Por qué? Sencillamente porque pasar de nada a estirar un músculo puede haber algún problema articular, que hay también, incluso muscular, que ahí también David puede ayudarnos un poquito más, porque obviamente de nada a hacer una elongación muy grande de cualquier articulación puede ser negativo, así que sería más esa activación que ha dicho David de ir subiendo pulsaciones con movimientos articulares y alguna cosa por el estilo. La vuelta a la calma sí es en la que podemos incluir los estiramientos, que son buenos. Lo que pasa es que ahora, y esto puede ser un buen elemento, David, para otros programas, porque ahora está habiendo cátedras, están haciendo cátedras en la universidad para demostrar o intentar demostrar de alguna forma cuándo es mejor estirar, ¿vale? Porque hay versiones que te hablan de que estirar justo después de la parte principal puede ser negativo y la capacidad de poder estirar como más o menos 20-30 minutos después de esa parte principal. Entonces, bueno, hay muchísimas versiones sobre esto. Si sale esa cátedra os diré, porque como un poco estoy conectado con ella, os podré contar exactamente qué es lo que está pasando. Y luego también, que ahí, David, si quieres apóyame con esto, que seguramente que estamos de acuerdo, esto no lo hemos hablado antes, es que es muy importante hacer cierta movilidad o ciertos estiramientos con tranquilidad, sin hacer mucho esfuerzo durante el día, no solamente cuando nos vamos a poner a entrenar y vamos a ir a una parte principal. Sí, mucha gente que yo conozco los hace como rutina, pues, o al levantarse o al acostarse. Incluso gente que entrena a cierto nivel, uno de los días de la semana solo lo dedican a estiramiento, puro y duro, entrenamiento estirar. Yo, por ejemplo, exacto. Yo como consejo también podría dar que conocemos que el cuerpo, una vez que yo creo que lo sabe mucha gente ya, nosotros nos despertamos por la mañana con una capacidad articular bastante mayor que la que podemos tener por la noche. Esto es simplemente por el tema de la gravedad, de cómo incide la gravedad sobre nosotros. David, para que te hagas la idea, lo que son las vértebras, por poner el ejemplo de las vértebras, se juntan un poquito más según avanza el día. O sea, digamos que nos levantamos un poquito más altos de lo que somos por la tarde. Entonces, entrenar por la mañana siempre es algo más positivo. Si te das cuenta, el alto rendimiento, el bloque más fuerte siempre es por la mañana, porque es cuando el cuerpo está más despierto en ese sentido. Pues la verdad era algo que nunca me había planteado, el que me levanto más alto y con más flexibilidad, así que bueno, lo practicaré. Otra de las cosas que aprendemos aquí en este programa, en Informa. Pues después de estos 3 bloques vamos a pasar a la parte final, que ya sabéis que viene más al apartado de anécdotas, de cosas que no debemos hacer o cosas que sí deberíamos hacer, pero hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado especial, con Adrián Alonso Pereira, conocido como Pola, un jugador de uno de los mejores clubes de fútbol sala de España, del Inter Movistar. Hola, Pola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues todo muy bien, volviendo a la relativa normalidad. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Hemos hablado ya de varias cosas, pero bueno, te queríamos preguntar cómo ha sido para un jugador profesional como tú el estar pues entrenando en casa durante el confinamiento. Bueno, a ver, a priori todo el mundo pensaría que es muy difícil, ¿no? Es verdad que sí que he dejado de entrenar específicamente en la cancha, que al final es lo más importante,
pero bueno, he tenido la suerte de poder contar con material deportivo para hacer sobre todo trabajo funcional, una bicicleta estática. Incluso creo que me ha venido bien porque venía de una lesión bastante larga, llevaba 6 meses lesionado, justo acababa de volver una semana antes de que se parara todo. Y bien, la verdad que bien, muy bien, ya te digo. Trabajando mucho funcional, trabajando mucho el core, que al final es algo que puedes hacer en cualquier sitio. Y bueno, trabajando también con la bici. Te quería preguntar, justo comentas esa lesión, volvías una semana antes, pasa todo esto. ¿Los ejercicios que has tenido que estar haciendo durante el confinamiento al estar algo más parado eran los mismos que tenías que hacer de la recuperación? No, a ver, realmente yo estaba recuperado, ¿no? Yo había pasado el momento de rehabilitación y de toda la fase de integración, ¿no? A la pista. Y lo que he hecho ahora pues ha sido un poquito pues el más trabajo preventivo, ¿no? De fortalecimiento de la musculatura. Al final fue una lesión de rodilla y como estudiante de fisioterapia sé de la importancia que tiene tener una buena musculatura y trabajar mucho la propiocepción, trabajar mucho la estabilización y me he centrado mucho en eso, ¿no? En coger sobre todo masa muscular. Bueno, no sé si tanto David como Alejandro le queréis hacer alguna pregunta sobre lo que hemos hablado a lo largo del programa. Bueno, de la importancia del core, yo ya sé que la trabaja mucho, que le conozco bien. Y luego también quería preguntarle a Pola por la dieta, la importancia de la dieta en un deportista de élite como él. A ver, son dos aspectos que tengo muy en cuenta siempre. Hablando por el core, es verdad que le doy mucha importancia porque he ido muchos años a clases de pilates, he trabajado mucho pilates e incluso he hecho clases online de pilates durante este confinamiento, que me ha ayudado a trabajar bastante en esa faceta, debido a que también tengo una hernia discal en el L5-S1, que también, claro, es importante, ¿no? Tener fortalecido todo el suelo pélvico, los abdominales, los lumbares. Y después me habías preguntado de la alimentación. Por suerte soy una persona que no tiendo a coger peso ni a engordar, sino todo lo contrario, tiendo a perder peso. Que es verdad que he intentado mantenerme, creo que lo he conseguido bastante, a base de una buena dieta, tanto de hidratos como de proteínas, porque yo lo necesito. Y es verdad que no te voy a mentir, algún capricho que otro me doy. No, bueno, los donetes ya sabes tú que los he dejado, pero sí que es verdad que al final pues ese dulce o esa hamburguesa pues me la he comido, pero bueno, por suerte, como he conseguido entrenar prácticamente todos los días, descansando 1 o 2 a la semana, he podido darme esos caprichos. Y bueno, ya un poco para acabar lo que es en tu apartado profesional, ¿cómo ha sido pues otra vez el volver a estar en la pista, el volver a tocar también después de tanto tiempo? Es una sensación diferente. Es verdad que no hemos vuelto al pabellón porque aún no, al estar aquí en Madrid aún no lo permite sanidad. Estamos entrenando en campos de fútbol, césped artificial. Sí que es verdad que hemos contactado un poquito con el balón y eso siempre es bueno, siempre te da una alegría y más después de tanto tiempo. Y con ganas de volver. Ahora ya dependemos del Consejo Superior de Deportes, dependemos del Ministerio de Sanidad y esperemos que pronto podamos volver a entrenar en pista y pronto podamos volver a jugar. Bueno, pues ahora ya es una pregunta un poco para los tres, ¿vale? Ya sabéis, ya llevamos algo más avanzado de esta fase de escalada, prácticamente al final de la fase 1. Un poco, pues desde el campo de la fisioterapia, el campo incluso de tus compañeros, Pola, y el del entrenamiento, Alex, ¿qué anécdotas curiosas os habéis encontrado estos días? No sé si empezar por ti, Alex, que estás en esta fase del programa un poco más callado. Sí, pues nosotros en lo que es el entrenamiento lo comentamos la semana pasada. La cantidad de falsos entrenadores que han surgido, que además nos metemos nosotros a verlo, a visitar esos perfiles y a ver qué están haciendo exactamente. Y claro, el rigor es cero. Entonces, anécdotas muchísimas, ¿no? O, por ejemplo, llamar a músculos por nombres que no existen. Se inventan los nombres para quedar mejor. Este tipo de cosas existe. O ejercicios que si buscas la etimología del propio ejercicio tampoco existe como tal. O variaciones de algunos ejercicios que al final hacen lo mismo. Es decir, no entrenan ninguna parte, ninguna fibra distinta del propio músculo. Entonces, anécdotas durante este tiempo, David, miles de esas. Por tu parte, David Vizcaíno. Yo esta semana
ha sido de mucho trabajo, pero de anécdotas así raritas como la semana pasada, de momento la gente parece que o nos ha hecho caso o se está tomando las cosas con más calma. Sí, también han abierto las terrazas, entonces yo creo que la gente lo que es hacer deporte se ha rebajado un poco más, la verdad. Ya no hay tantas ampollas. Y bueno, Pola, también, no sé si tienes algún compañero que le hayas hecho bromas de que le costaba mucho los primeros entrenamientos o algo que hayas visto tú de este confinamiento que te parezca anecdótico. Bueno, a ver, hay alguno que poco ha hecho y se le nota la tripita. Yo tengo la suerte de engordar, pero algunos sí que la tripita la ha traído, pero bueno, al final cada uno es responsable de lo que hace y ya está. Y anécdotas así tampoco sabría decirte muchas porque realmente he estado en casa todo este tiempo prácticamente sin salir, así que... Bueno, pues chicos, a los tres, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir hablando de ejercicio. Pola, de verdad, muchas gracias a ti, al Inter Movistar y al equipo de comunicación por habernos prestado este tiempo tan valioso. Y bueno, pues habrá que seguir recordando a la gente que tiene que seguir entrenando de una manera muy prudente y que tendremos mucha más información aquí en Forma en Canal Elite. Gracias a los tres. Muchas gracias. Hasta luego.